podría ser uno de los temas más importantes de la iglesia hoy. Y he venido reiterando esto. La iglesia del Señor ha dejado de orar. La iglesia del Señor ha dejado de vigilar. Y es necesario ir a la Escritura y enterarnos por ella misma qué dice el Señor respecto a la oración. Y qué ha sucedido con aquellos hombres valientes que se mantuvieron delante de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para ellos? Cuando cantábamos ahora los carros de Faraón, pude recordar esas palabras cuando Dios le habla a Moisés y le dice: vaya, saque a mi pueblo de la cautividad de Egipto. El pueblo había clamado a Dios y el tiempo de Dios se había cumplido. La promesa que Dios le había hecho a Abraham, que su pueblo estaría 400 años en la cautividad, se había cumplido. Y era el tiempo de Dios mover a sus hombres para hacer cumplir la palabra a cabalidad. Y como hemos nosotros conocido y hemos reiterado y hemos en muchas ocasiones, de muchas formas, traído a este lugar la porción bíblica, como Moisés va a Egipto después de haber salido 40 años, hace que al final de tantas plagas que Dios envió a Faraón, el pueblo de Israel saliera con sus manos llenas de oro y con todo lo bueno de Egipto y atravesaran el mar en seco hacia un lugar que Dios les había prometido, un lugar que fluye leche y miel, porque ese es el Dios que nosotros conocemos, un Dios de provisión, un Dios de amor, un Dios de abundancia, un Dios que quiere llevarnos a Él, a pasar toda la eternidad. Vamos a orar a Dios y vamos a rogarle al Señor que en esta mañana, esta palabra nos edifique, que en esta mañana la palabra nos forme y podamos acatarla y podamos llevarla a nuestra vida diaria. No se nos puede olvidar a nosotros, amados hermanos, el texto del Señor Jesús que dice: cualquiera pues que me oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos aquellos hombres que han enmarcado su vida en oración, han edificado su casa sobre una roca y han visto, amadísimo hermano, la respuesta de Dios. Y siempre la respuesta de Dios va a ser para hermosear, para bendecir, para limpiar, para sanar, para aliviar nuestros dolores. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y ruego que en esta mañana llegue al corazón de mis amados hermanos y a mi corazón, que pueda tomar de ella en esta mañana la palabra de exhortación, la palabra de edificación y la palabra de consolación para mi vida. Padre, yo te ruego en el poderosísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amado Señor, después de que te levantaste de entre los muertos, en ti se cumplió la palabra de Isaías que dijo que el nombre del siervo de Dios iba a ser exaltado, que iba a ser reconocido. Y en el libro de Mateo, Señor, tú hablas que todo poder y toda autoridad que está en el cielo y en la tierra te pertenecen, que te fueron dados, amado Jesús. Y prometiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros en esta mañana creemos que Cristo Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que hará de nosotros un altar, que hará de nosotros hombres santos, limpios, para adorar y engrandecer a este Dios maravilloso que nos amó
y nos escogió antes de la fundación del mundo y estamos hoy en su presencia. Qué bueno es Dios para con nosotros. Amado hermano, en reiteradas ocasiones les he hablado del episodio de Marta y María. En esta mañana yo anhelo y deseo que nos pongamos en la posición de María, a los pies del Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús, cuando Marta fue a decirle que si no tenía cuidado de que María no le ayudara en los quehaceres, Jesús le dijo a Marta, Marta, María ha tomado la mejor parte y no le será quitada. Yo les digo en esta mañana que cada uno de los que está aquí ha tomado la mejor parte en venir en esta mañana a adorar a Dios, en esta mañana a engrandecer su nombre, en esta mañana a saludar a su hermano, a darle la mano a su hermano y a escuchar la palabra de Dios, que va a edificar nuestro corazón, que va a formar nuestra vida, que va a quedar grabado en nuestro ser. Yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Corintios, a Segunda de Crónicas 7:14. Es una porción bíblica muy leída que debemos aplicarla en nuestro ser. El que tenga la porción puede leerla. Segunda de Crónicas 7:14. Voz fuerte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo lo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muy bien. Hermano, mira, una de las cosas que hemos aprendido de la Escritura es que ella es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar y para corregir injusticia, a fin de que todo hombre sea preparado para la obra del Señor. Esta porción bíblica de tantos miles de años, hoy la vamos a recordar. Porque una de las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo es estar orando por todas las naciones de este mundo. El Señor Jesús dijo que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, si son decisiones de nosotros, nosotros tomamos las mejores decisiones, pero también podemos tomar las peores decisiones. Y una decisión favorable para nuestra vida es estar orando delante del Señor. Es poner nuestra vida, y no solamente nuestra vida, la vida de nuestras familias y la vida de cada habitante de este mundo. ¿Sabe cuántos habitantes tiene África? ¿Sabe cuántos países tiene África? ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene África? Tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. África tiene 1.200 millones de personas. Son 54 países, de los cuales me acuerdo de ellos todos los días. Y le digo, Señor, tenga misericordia de los 54 países de África. Envía obreros a África, Señor. Necesitamos que el mundo conozca de ti. ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene Asia? ¿Sabe cuántos países tiene África? ¿Sabe cuántos millones de personas tiene África? Perdón, Asia. Es el continente más grande con 44.5 millones de kilómetros cuadrados. Tienen 4.5 millones de personas. 4.500 millones de personas. 48 países. Donde el Evangelio se riega para llegar al Evangelio. Pero necesitamos empezar a orar, hermanos. Cuánto gozo y cuánto anhelo tenemos nosotros
de que todas estas naciones conozcan del Señor Jesús. Es el anhelo de Dios, es el deseo del Padre en todos ellos. Y es a través de la bendita oración, hermanos, en que dice la Escritura: rogad al Señor de la mies, roguemos al Señor de la mies, roguemos al Señor de la mies. ¿Sabe cuántos países tiene Europa? ¿Sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene Europa? ¿Sabe cuántos habitantes tiene Europa? 10 millones de kilómetros cuadrados, 750.000 millones de personas, 50 países, de los cuales, Señor, misericordia, misericordia, misericordia. ¿Sabe cuántos países tiene América? 35 países, 1.000 millones de personas, 42.5 millones de kilómetros cuadrados. Oceanía, el continente más pequeño, 8.5 kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados, 40 millones de habitantes y 14 países. Todos los días, Señor, tenga misericordia, Señor, envía obreros a todos estos países. Porque yo un día leí que la palabra dice que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es tan importante la oración. Y a este lugar venimos a aprender cosas como estas, a ser exhortados, a ser consolados y a ser edificados. Y una de las cosas que he aprendido de esta porción de Crónicas es que necesitamos orar por las naciones, para que todas las naciones conozcan de la obra del Señor. Y es la labor fundamental, especial de la Iglesia del Señor. En tantas cosas, hermanos, nos estamos entreteniendo. Es necesario, por amor al nombre del Señor, que nos acordemos de su bendita palabra y obremos conforme a ella. Hay algo que es muy importante en esta porción bíblica: y si se convirtieren de sus malos caminos, si se convirtieren de sus malos caminos, si invocan mi nombre, si oran, si se humillan delante de mi rostro, entonces yo, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos. Qué bueno es ir a los evangelios, al final del evangelio de Lucas, y encontrar que en el instante mismo en el que el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasga por la mitad. Al templo, a ese lugar donde estaba separado el lugar santo del lugar santísimo, solamente entraba el sacerdote una vez al año para hacer el sacrificio anual para la expiación de los pecados. Hermanos, tenemos el privilegio, tenemos la honra de poder entrar al lugar santísimo cuando nosotros queramos, a la hora que queramos, y decirle: Padre, en el nombre de Jesús. Y Dios va a oír nuestro clamor y nuestro ruego. Es importantísimo la oración. Yo podría decirles cuántos de los que están acá son felices, o cuántos de los que están aquí están tristes. Algunos levantarían la mano, otros levantarían la otra. Pero saben una cosa: independientemente del estado de ánimo que tengamos, independientemente de la salud que tengamos, independientemente de la escasez que podamos tener, esto de orar a Dios va por encima del bien y del mal. Clamar a Él, rogarle a Él, que sea la oración, hermano amado, el gozo más precioso que nosotros podamos tener como seres humanos. Al inicio de las reuniones decía: ¿con qué persona quisiéramos sentarnos a conversar? Hoy nos podemos sentar a conversar con el Dios que hizo el cielo y la tierra sin impedimento. Lo podemos hacer, hermanos, todo el tiempo que queramos, exponiéndole nuestra vida, exponiéndole a nuestros hijos delante de Él, poniéndole nuestros proyectos y nuestros caminos delante de Él, para que Él obre a favor de nosotros. Muchas, hermanos, muchas de las cosas que hoy suceden en esta tierra
es porque el hombre se ha olvidado de Dios. Se olvidó de los caminos del Señor. Y es necesario retomar los caminos antiguos, los caminos de oración, que son los más importantes. Yo quiero que vayamos a Job. Job 8, del 5 al 7. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? Si tú de mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu progresado será muy grande. Qué precioso texto de Job. Textos que pudiéramos escribir un libro completo de Job 8 del 5 al 7. Para que nos lo aprendamos de memoria, pero para que lo podamos vivir también. Si de mañana buscares a Dios, y cuando habla de buscar a Dios en la mañana, es buscarlo ya, joven que me escucha, adulto que me escucha, busquemos ya al Señor. Si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque su principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Son promesas de Dios para nuestras vidas, el cual se pueden evidenciar, se pueden palpar y se pueden ver. Es que, hermano, mira, hay algo que hace la oración. Y yo quiero que en esta mañana se vaya con esto en el corazón. Dice la Escritura, no tengo el texto ahora, pero yo sé que muchos lo saben. Dice la Escritura, en el libro de Apocalipsis, que el profeta, el apóstol Juan vio una copa de oro. Y el ángel le dice que en esa copa de oro son depositadas las oraciones de los justos. Y que de ahí, de esas oraciones, sale incienso que agrada a Dios. Apocalipsis 5:8. ¿Cómo? Apocalipsis 5:8. Lea Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas de oro, que son las oraciones de los santos. ¿Sabe en qué se vuelve la oración? ¿En qué? Incienso. En olor grato a Dios. Es como si llenaras el mismísimo trono de Dios de perfume. Eso es lo que hace la oración. Qué importante es la oración. Nada más y nada menos que cumple la función de llenar el trono de Dios de incienso agradable a Él. Es importante la oración. Sea que se cumpla nuestro ruego, nuestra petición, ya la oración cumplió su efecto, y es llenar el trono de Dios de alabanza. Es importante la oración. ¿Hasta dónde puede trascender la oración de cada hombre y cada mujer cristiana en este mundo? Por eso, en el libro de Salmos dice que deleítate en Dios, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y uno de los deleites para nosotros es un aroma o un agradable perfume, ¿o no? Qué rico
qué agradable, qué agradable cuando uno se acerca a una persona o la abraza y uno puede sentir el aroma de ese perfume. Sáquelo, hijo, siga, no hay problema. Siga. Cuando no dejan entrar las ovejas a la iglesia, esto, ¿cuál fue lo último que dije? ¿Se me fue? Qué rico cuando uno se le acerca a una persona que huele a perfume, ¿verdad? Es agradable. Y hay gente que se lo echa, pero y muchas veces se echó todo el bote, le dice a uno, ¿verdad? Pero es agradable. Y más cuando el perfume es un perfume rico. Hermanos amados, preciosísima iglesia de Cristo, cada vez que levantas una oración, estás llenando el trono de Dios de perfume, de oración, de grato olor. Y esto hace que la voluntad de Dios sea sobre nosotros o sobre todos aquellos que claman a Él. No se le olvide, cada vez que vayas a orar, puedes decirle: Señor, esta mi oración en esta mañana o en esta tarde o en esta noche va a llenar tu trono de adoración, de alabanza, y es un grato perfume para ti. Hágalo así. No importa, mire, hermanos, así sea un ruego, así sea una petición, lo que sea, para Dios siempre será una adoración, todo lo que hables con Él. Yo siempre, y reitero esto, es la comunión con nuestros hijos. Es como la comunión con nuestros hijos. Cuando su hijo llega y le pide algo, para nosotros no es una carga. Por mucho dirán: no, ahorita no se puede, pero de pronto más adelante. Y empieza uno a trabajar. ¿Cómo voy yo a hacer para que mi hijo, que me ama tanto, del cual yo también amo, y se porte tan bien, pueda yo complacerlo en lo que me pide? ¿Verdad? Claro. Y aún padres que se esfuerzan mucho más de lo que pueden para que sus hijos tengan lo que quieren, aún siendo sus hijos malos. Seguro. Ahora, ¿cuánto más Dios, iglesia del Señor? ¿Cuánto más Dios se dará a aquellos que claman, que ruegan, que le suplican y que viven una vida recta delante de Él? Seguro, hermano, como dice el libro de Job, Dios se despertará por ellos. Dios, como dice en Segunda de Crónicas, Dios oirá desde los cielos. Pero si no lo hacemos, pero si nuestra crítica y nuestra murmuración siempre está en nuestros labios para las circunstancias que nos rodean, no va a pasar así. Vamos a rogarle al Señor. Vamos a tener tiempo a solas con Él. Vamos a llenar el trono de alabanza de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si uno de nuestros vecinos le dice: vecino o vecina, yo quiero llenar su casa de perfume en esta mañana? He traído estos perfumes muy sabrosos y quiero poner en su baño, en su cuarto, en la sala, en todo lugar. Y usted deja que esa persona entre a su casa y esa persona le pone aroma a toda su casa. Y cuando usted llega a su casa, encuentra olor a flores, a jazmín. ¿Cómo sería la sensación de su corazón para esa persona que acaba de hacer eso? Gratitud. Gratitud. Eso es lo que hacen los hombres y mujeres que claman a Dios y ruegan a Dios. Llenan el trono de Dios de perfume, de adoración, de incienso grato al Padre. Por eso hago tanta énfasis en la oración, porque es muy importante. Estamos nosotros perdiéndonos de algo trascendental en la vida del cristiano, que es llenar de perfume el trono de Dios. Por eso la palabra dice que el que clama a Dios, Dios lo oye y complace lo que pide, porque
está llenando el trono de Dios de alabanza, de adoración y de perfume, de olor grato. Vamos a hacerlo, sí que lo vamos a hacer. Procuremos en hacerlo, esforcémonos en hacerlo. Es muy importante, es muy importante. Cuando nosotros empezamos a cumplir la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice, ruegue al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ruegue al Señor de la mies. Y cuando empezamos nosotros a cumplir esos textos bíblicos que dijo el Señor Jesús, que debemos rogar al Señor de la mies, y entonces yo me voy a preocupar porque la palabra de Dios se aviva en mí y yo pueda rogarle al Señor. Y he aprendido eso, hermano. Y quizás de todos de aquí, quizás el que menos horas soy yo. Pero yo he aprendido delante del Señor. Y reitero en esto, a poner los 5 continentes delante del Señor. América, Europa, África, Asia, Oceanía, todos los días. Los 197 países delante del Señor para que Dios tenga misericordia de ellos. Para que todas las barreras, las murallas, los cerrojos de hierro, de acero, los techos que se han levantado en contra del Evangelio de Cristo caigan. Y hombres y mujeres se levanten a ir a esos países a llevarles el Evangelio de Cristo, que es lo que Dios ama, que es lo que Dios anhela, y como es el anhelo y el deseo de Dios tiene que ser en mí también. Yo me gozo enormemente de poder nombrarle al Señor país por país, país por país, país por país, todos los días. A veces empiezo a cabecear, pero trato de no cabecear, porque sé a quién estoy hablando. Hay algo importante en estos 2 textos de Segunda de Crónicas y Job, y es que presentémonos al Señor limpios, o por lo menos digámosle al Señor siempre que nos perdone. Pensamientos, malos deseos, malas acciones, que por favor nos perdone y que escuche nuestro clamor, nuestra súplica. Que no puede haber en nosotros un prejuicio por algún pecado que hayamos cometido, cuando Cristo Jesús ya pagó por ese pecado. Cristo ya pagó por ese pecado, hermano. Solamente es que confesemos. Confesemos nuestros pecados. Si hay algún pecado en nosotros, el cual estamos participando, hermano, mira, yo no soy nadie aquí para juzgar a nadie. Yo solo soy una atalaya que le dice, pidamos perdón a Dios por ese pecado. Arrepentamos de todo nuestro corazón por ese pecado. Que Dios es misericordioso y clemente para perdonar, y sigamos adelante. Esto no es de retroceder, esto no es de mirar a la izquierda o a la derecha, esto es de seguir adelante. Con la mente siempre puesta en el único Salvador y el Señor de nuestras vidas. Yo quiero que leamos ahora Salmo 34, del 4 al 10. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Bien, qué texto tan interesante del libro de los Salmos del 4 al 10. ¿Cuántos temores están rodeando nuestra vida? ¿Cuántos temores hay? Muchos temores. Muchos temores hay en nosotros. Pero dice la Escritura
que busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice que los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Que este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Qué porciones bíblicas tan interesantes. Yo sé que todos las habían leído o todos las habían escuchado, pero necesitamos ponerlas en práctica. ¿Cuántos temores están rodeando nuestra vida? ¿Cuántas horas pasamos en la noche despiertos por los mismos temores que nos acechan? Vamos a despojarnos de todo eso. Vamos a tener una vida libre en el Señor Jesús. Todos los días de nuestra vida, todos los que claman, todos los que oran, todos los que buscan su rostro, Dios los va a librar de sus temores. Los va a hacer libres. Es muy importante esto. Poder ser libres de todas aquellas cosas que hoy nos están atormentando. De todas aquellas angustias y dolores que están afectando nuestro corazón hoy. La mejor medicina, amadísimo hermano, para esto, yo invoqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo quiero traer a colación dos acontecimientos muy importantes en la vida de unos hombres que no temieron ni a la muerte, que su confianza estaba plena en el Dios de su salvación. Y son los tres hombres que fueron echados al horno de fuego, y a un hombre llamado Daniel que fue echado al foso de los leones. Amado hermano, mira, mañana no nos van a echar a nosotros en el horno de fuego. Mañana no nos van a echar en el foso de los leones, mínimo el foso de las culebras, pero no el foso de los leones. Mañana nuestra vida, nos vamos a acostar esta noche tranquilos de que mañana no nos van a asesinar, como le pasó a Daniel y a los tres hombres que fueron echados en el horno de fuego. Pero la pregunta es, ¿por qué a ellos les sucedió esto? ¿Por qué ellos fueron librados de la boca de los leones? ¿Por qué ellos fueron librados del fuego abrasador del horno del rey Nabucodonosor? Sencillamente porque confiaban en el Dios de su salvación, en el mismo Dios que nosotros tenemos, ese Dios maravilloso que les cubrió de no ser quemados, y ese mismo Dios que mandó a sus ángeles a tapar la boca de los leones, es el mismo Dios que hoy, hermano amado, ese es el mismo Dios que tenemos, y es el mismo Dios que está dispuesto a librarnos de lo que sea por amor a su nombre. Pero es confianza, es seguridad, es estar delante de Él, es estar en su presencia. ¿Cuánta confianza nos da a nosotros nos daba a nosotros cuando éramos pequeños, los que tuvieron la oportunidad, porque sé que algunos no tuvieron esta oportunidad, los que tuvieron la oportunidad de ir con papá de la mano? ¿Quién se mete conmigo si papá va de mi mano? Si me lleva de mi mano. ¿Ah? Es seguridad. Nada me puede pasar porque mi papá me lleva de la mano. Cuanto más hoy, cuando Dios nos lleva de su mano. Y cualquier cosa que suceda, cualquier cosa que nos pueda suceder, es para Dios formarnos, edificarnos y hacer de nuestra vida más para Él. Yo quiero que miremos Daniel 6.
Quizá todos conocen esta historia, pero quiero refrescarla, traerla nuevamente a colación. Vamos a leer el número 10, Daniel 6:10. A ver, y les cuento rápidamente lo que sucedió. Y leemos el texto, para hacerlo más rápido. Los sátrapas, los gobernadores y adivinos de Babilonia no querían a Daniel. Lo odiaban, porque el rey era muy cercano a Daniel. Y esto sucede en todo lugar. Y estos hombres, enemigos de Daniel, hicieron que el rey firmara un edicto por un mes. El edicto: nadie podía orar en Babilonia, nadie, y cualquiera que orara sería echado al foso de los leones. Versículo número 10 del capítulo 6 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nada cambió para la vida de Daniel, nada lo atemorizó a Daniel. Quiero contarles un poquitico de esto. Daniel era un exiliado. El templo de Jerusalén había sido destruido. Todo el oro había sido retirado, quitado, invadido. Y Daniel era uno de los capturados. Y ya llevaba tiempo ahí viviendo en Babilonia. No estaba en su tierra. Pero había una porción de los textos antiguos que decía que cualquiera que estuviera en otro país, pero dirigiera su oración hacia Jerusalén, hacia donde estaba el templo, Dios lo iba a oír desde los cielos. Y eso era lo que hacía Daniel. Abría las ventanas, dirigía su mirada hacia Jerusalén y oraba hacia donde quedaba el templo. Hoy las cosas no han cambiado mucho. Hoy hay un lugar, el cual el cual nuestra mirada está puesta, es en el Señor Jesús. Y cuando nosotros invocamos al Padre en el nombre de Jesús, Dios oirá desde los cielos. No ha cambiado mucho. Entonces Daniel, cuando escuchó que el edicto había sido firmado por el rey, abrió las ventanas y oraba 3 veces al día como lo solía hacer antes. No cambió nada. Lo cierto fue que a Daniel lo capturan, lo agarran, y en el versículo número 17, pueden voltear la página, dice, del 16, dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Porque el rey amaba a Daniel. Porque el rey había visto las maravillas que Dios había hecho por mano de Daniel. Versículo número 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo.
¡Qué preciosa historia! ¡Qué interesante conseguir en el libro de Daniel a un hombre llamado Daniel que puso su confianza y su mirada en Dios! Y en el momento más crítico, más difícil de su vida, el mismo Dios de los cielos tapó la boca de los leones para que no le hicieran daño. Al final, ¿sabe quiénes fueron los gananciosos? Los leones. Porque después de esto, el rey mandó a traer a todos los que habían hablado del edicto y los metieron ahí, y los leones comieron más que a Daniel. La confianza, la bendita confianza que tiene que estar en nosotros siempre. No quejas, no murmuración, no crítica ante una circunstancia. Solo vamos a ir al Señor. Solo vamos a ir al Rey. Vamos a poner nuestra queja delante del Señor y vamos a portarnos delante de los demás como auténticos cristianos que somos, como embajadores del reino de Dios, como siervos del Dios Altísimo. Y si nos toca ir al foso de los leones, pues salimos en carrera. No, pues vamos al foso de los leones. Que tengamos esa confianza. Podríamos traer cualquier comparación o cualquier paralelo respecto a qué es estar en el foso de los leones. Y ahí nos va a salvar el Señor. Y ahí nos va a salvar el Señor. Ese es un ejemplo de tantos que podemos encontrar en la Biblia. Y en el mismo libro de Daniel, yo encuentro a tres hombres valientes. Y vamos a ir allá. Daniel 3, más atrasito. Les cuento un poquito la historia. El rey Nabucodonosor era hoy, como decir, el presidente de los Estados Unidos. El presidente o la persona más relevante, más importante del mundo, en términos humanos, es el presidente de los Estados Unidos. Es el que tiene el poder, estoy hablando humanamente, es el presidente de los Estados Unidos. Por eso, cuando vemos jocosamente a unos abuelitos preparándose en la guerra en Venezuela para combatir a los gringos, nos da risa. Porque Estados Unidos es una potencia por donde la miren. Estados Unidos es 10 veces más grande que Colombia. Tiene el mejor armamento del mundo. Humanamente estoy hablando. Y Nabucodonosor era como el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, con el mayor poder. Y este hombre había hecho una estatua. Y el edicto era que todos los seres que escucharan, después de haber escuchado los instrumentos de música, tenían que inclinarse ante la estatua. Y el que no se inclinara delante de la estatua iba a parar a un horno de fuego que él había hecho, para incinerar a todo aquel que no hacía lo que él decía. Y había tres hombres también, amigos de Daniel, que habían llegado de Jerusalén, capturados, llevados a Babilonia para servir en el reinado de Nabucodonosor. Y dice la Escritura, versículo número 16, leemos el versículo 15. Ahora pues, está hablando del rey Nabucodonosor, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho? El rey Nabucodonosor les está diciendo a estos tres muchachos, en el momento que escuchen estos instrumentos, tendrán que adorar a la estatua que yo he hecho. Dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego y ardiendo. Y les pregunta el rey Nabucodonosor,
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué reto de Nabucodonosor para el Dios que todo lo puede? ¿Qué reto de Nabucodonosor para el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el cual dice la Biblia que puede poner todas las aguas en el hueco de su mano, que con 3 dedos puede recoger todo el polvo de la tierra, que todas las naciones delante de él son como una gota de agua, que hace desaparecer las islas como polvo? Está retando Nabucodonosor nada menos y nada más al Dios de todos los tiempos. ¿Y cuál es la respuesta de estos hombres ante semejante afirmación, ante semejante reto del rey Nabucodonosor? Versículo número 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué respuesta tan contundente, con tanta seguridad a estos hombres delante del rey Nabucodonosor! ¿Cuál fue la respuesta del rey Nabucodonosor? Perdón, ellos siguen hablando, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta parte me impresiona, porque ellos les dicen: es más, rey, si no nos metes al horno de fuego, ni aún así vamos a servir a tus dioses. Y si morimos, morimos, pero no vamos a traicionar a nuestro Dios. ¿Qué hace el rey Nabucodonosor ante semejante respuesta? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres vigorosos que tenían de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados de sus manos, de sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. La orden del rey se cumplió. Y no solamente se cumplió como el rey había trazado, sino que mandó a calentar 7 veces más el horno de la bronca que tenía por la respuesta de estos 3 hombres. Y dice la Escritura que aquellos hombres vigorosos que el rey mandó a atarlos y a mandarlos al fuego murieron, porque tan pronto mandaban los cuerpos al horno, el fogonazo se vino y mató a aquellos hombres que mandaron, que fueron los que enviaron estos al fuego. Pero ¿qué sucedió después de esto? ¿Qué hizo Dios por estos hombres que habían puesto la confianza en él? Dice el versículo número 13, perdón, el versículo número 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Yo podría decir que ahí ya estaba Jesús, que estaba el Señor socorriendo a los que confían en él. Y estos 3 hombres que confiaron en el Señor se estaban literalmente paseando sobre el horno de fuego. ¿Pueden imaginar la escena? ¿Pueden imaginar el rostro del rey Nabucodonosor asombrado de ver que no solamente habían 3, que habían 4 y que no se estaban quemando, que caminaban en el fuego? Sí había un Dios que los podía salvar. Sí había un Dios que los podía librar del horno y de las manos del rey. Para sorpresa, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Ese mismo Dios
que salvó a estos hombres es el mismo Dios que tenemos nosotros. Hermanos, y después de esto pasa algo muy importante. Versículo número 29. Por tanto, dice el rey Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Respuesta, simplemente y llanamente una respuesta a todos los que confían en Dios. Hermanos, la palabra de esta mañana, vamos a orar a Dios y vamos a confiar en Él. Por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema que estemos afrontando hoy, vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a poner nuestra mirada en Él, no en los seres humanos, no en los hombres, porque nosotros como seres humanos, como hombres fallamos. Sí que fallamos, y fallamos todos los días, pero el Dios de la salvación nunca nos va a fallar, como no le falló a los 3 hombres echados en el horno de fuego, ni a Daniel echado en el foso de los leones. Vamos a confiar plenamente en Él. No vamos a desesperarnos, que nuestras fuerzas no se desvanezcan, sino vamos a esperar en el Dios de nuestra salvación. En la palabra de Dios, es el amor de Dios. Y nuestra respuesta a esta mañana, a esta enseñanza es: yo voy a acatar la voz de Dios, yo voy a obedecer la voz de Dios, y voy a hacer que mi vida esté rodeada de oración, siempre. Hermanos amados, siempre uno encuentra una respuesta a la gente. Dicen: es que yo no sé orar, es que yo no sé orar. ¿Sabe una cosa? Solamente que le digas al Señor que le amas durante un buen tiempo. Dígale: Señor, yo no sé orar, pero sí sabemos pedir. Exponga delante de Dios todas las cosas. Y si no sabe orar al Señor, dígale al Señor hasta que se quede dormido, dígale que lo ama. Señor, yo te amo y quiero tener un corazón agradecido para ti todos los días de mi vida. Yo te amo, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y quiero quedarme dormido diciendo que te amo. No necesitamos de muchas palabras, solo necesitamos de un corazón contrito y humillado delante de Él, y verá lo que va a suceder.